Continuamos con más del desarrollo del espacio, el rumbo de la mañana, ¿verdad? Y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno del profesor Víctor Villanueva. Bueno, en la intervención que tuvo el presidente Fernández el sábado pasado, en la reunión de la Dirección Central, otro de los puntos que abordó el presidente ahí fue en lo que tiene que ver, no solo ya en lo que esbocé el día de ayer, de la vinculación del quehacer del programa de gobierno, de la agenda de los dirigentes en sintonía y conectadas con las necesidades del pueblo, en diseñar lo que son políticas de respuesta a la problemática nacional de cara a la gente, a la ciudadanía, a los ciudadanos dominicanos y dominicanas, sino también aquello que implica la intervención de sectores oscuros y narcotráfico en el financiamiento de la campaña. Él trazó ahí una raya de pizarro a toda la dirigencia, delimitando que el partido Fuerza del Pueblo, bajo ningún concepto, bajo ninguna necesidad, bajo ningún tipo de contubernio, aceptará el financiamiento o financiamientos por vía de estos sectores o no regulados o sectores también vinculados al narcotráfico. El momento no podía ser más preciso en términos de esas indicaciones por parte del presidente Fernández, y es que hay mucha preocupación en todo lo que, inclusive hasta en el orden geopolítico, del nivel de penetración del narcotráfico en las actividades de los partidos políticos aquí en la República Dominicana. Eso es muy difícil de controlar porque son sectores que son muy ingeniosos, que permanentemente andan buscando la legitimidad de la autoridad pública para que desde acá todos sus quehaceres, todas sus actividades tengan el libre albedrío para ellos imponer su agenda, su lavado de activos, cometer hechos y tener inmunidad, esa protección que solo en una sociedad debilitada, en una sociedad que tiene un grado muy alto de imperfección, solo es posible que mantengan ahí un velo impune en cuanto a las atrocidades, porque no es solo el hecho de que haya crimen y delito de sangre, es atroz también el hecho del delito ante la salud pública, que implica la promoción de que la gente consuma estupefacientes, y porque estamos literalmente generando nuevos enfermos con esa cuestión. Ahora, el hecho está en que siempre ningún presidente se ha visto ajeno de estar con algún señalamiento de que se vio con fulano de tal, de que se tiraron una foto. Eso es inevitable. No hay manera. ¿Cómo tú lo filtras? Todo un proceso de campañas. ¿Cómo filtras a alguien que tenga todo un entramado, tenga la cachucha de un gran empresario, y más como casos donde, por ejemplo, algún embajador te lleve a alguien a título inversionista y que después resulta que es un buscado o alguien que se dedica precisamente al lavado de activos por actividades de narcotráfico? ¿Cómo usted depura eso a prima fase? Pero no es solo el hecho de eso. Es que hemos visto cómo distintos carteles, como el cartel de Sinaloa, han estado desde hace décadas metidos en la política dominicana. Aquí hay un expresidente que anda por ahí que prácticamente ni lo niega. No habla de eso, no refiere a eso, nadie le imputa nada, nadie le señala nada, él y su forma, pero ni lo niega. Segundo, aquí tenemos un escenario que en la historia política y democrática de la República Dominicana no ha pasado jamás. Lo que el PRM le ha aportado a este país
en el contubernio con el narcotráfico, eso no ha pasado jamás en nuestra historia democrática. Y es algo que nos debe llamar a la reflexión. Y este es el momento de reflexionarlo. Este es el momento de trazar rayas de pizarro en función a eso. ¿Cómo es posible que no es solo que tengan autoridades partidarias, autoridades electas, que son claramente dedicados al asunto del narcotráfico? No. Es el hecho que ni siquiera tienen la vergüenza de actuar en consecuencia. Al que está extraditado, hasta el salario le mantuvieron. Le mantuvieron su status quo. A este que está señalando de que llegó al poder, le devolvieron todo lo que le habían incautado en medio de la campaña. Porque era su amigo, le financia. Al que desde que llega al poder, el único brazo ejecutor que tenía el Estado de labores de identificación, inteligencia y persecución inmediata, que era la unidad antinarcóticos de la policía, la derriba de un solo plumazo, llegando al poder, que eran estamentos que estaban en todos los... Había agentes antinarcóticos en todos los destacamentos de la Policía Nacional a escala nacional. Y eso fue derrumbado de un solo plumazo por Luis Abinader. Como una clara señal, no puedo interpretarlo de otra manera, porque si era para sanearlo, usted pone a un equipo cabeza de confianza y empieza la lucha hacia abajo. No. Eliminado. Eso no se puede interpretar de otra forma. Ahora le devuelvo el favor. Me ayudaron a ganar, le devuelvo el favor. Quito antinarcótico de ahí. Eso yo no lo puedo interpretar de otra forma. Tú preguntarle al presidente a Paliza con respecto a eso y la respuesta es nula. Y solo ellos entienden y creen que eso pasa desapercibido. Que no hay gente, instituciones y agencias documentando eso. Eso es muy delicado. El nivel de implicación que tiene este gobierno y ese partido, el PRM, con esos sectores. No es yo lo decía, que no es por magia que está más barata la droga. No es por magia que hay más actos delictivos, precisamente de esos jóvenes, que hemos fallado nosotros como sociedad de brindarle otro modelo de superación social y que se haya impuesto el inmediatismo, la liquidez de una sociedad líquida, como Bauman señala, para asumir como un falso patrón el patrón real de superación y éxito. Y entonces a lo que son meritorios, que dejan el forro y le dan de lado a todo eso que ven en su entorno social, como esas jóvenes medallistas, pues entonces a eso le imprimimos el peso de la pobreza y ni siquiera de la igualdad en superación. Tenemos que revisarnos. La sociedad dominicana tiene que revisarse. Esa implicación del narcotráfico en el Estado, a llegar a escenarios burdos como estos. Porque ustedes ven una cosa. Ustedes ven el caso de Sergio Carlos, de Alfredo, de Pedro Jiménez. Que los tres son de aquí, de RCC Media. Los tres son comunicadores de esta familia de RCC Media. Coincidencialmente, no entiendo que haya nada hilvanado en función a eso. Ahora, que ninguna autoridad se haya hecho consecuente de manera inmediata con respecto a esos comunicadores, que ellos mismos hayan tenido que atestiguar
que nadie del Estado, del gobierno, del palacio, nadie se preocupó por sus circunstancias. Tuvo Leonel que mandarle vehículo blindado a Pedro Jiménez y protegerlo. Comparte su propia escolta. Porque el gobierno, nada. Como que lídiate tú con tu problema. Pero no solo esa cuestión, sino el hecho de que cuando ya se sientan con el mismísimo ahí frente a Jenny Berenice, el tratamiento no pudo haber sido más exquisito. ¿Cuál es el metamensaje a los que se dedican a la actividad de narcotráfico? Hagan lo que quieran y esto seguirá siendo, este es el modelo a seguir de atención a modo de alerta para que no vuelva a hacer eso. Es el modelo de repercusión, de consecuencias. Entonces, aquí se está incentivando las cosas que no tienen patrones en este país, que no tienen cabida en nuestra sociedad. Tenemos que repensar, tenemos que establecer claramente cuál es la prioridad. Si esto es un Estado que va a ser en tendencia de haitianización y narcotráfico, díganoslo desde ya, para así, lo que no creemos en eso, tomar nuestra cosita y ver en cuál otra latitud no hacen caso para darnos acogida, porque realmente da mucha pena, da mucho dolor que desde el propio gobierno, del propio partido de gobierno, se incentiven a estas cosas.